Vamos a verificar qué tenemos en nuestros proyectos. Creo que ya me están escuchando, ¿cierto? A ver, sí, perfecto. Comparto, perfecto, gracias Andrés, creo que sí, perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro. Vamos a retomar el ejercicio que teníamos, muchachos, establecido para, digamos, esta última fase o esta etapa en la que nos encontramos en nuestra formación. Hablo de este cierre de vigencia 2024 para ser más exactos. Estamos, como ustedes saben, en la creación del proyecto y pues básicamente retomando algunos temas como para dejar claridad de resolver las dudas que tengan precisamente en estos temas técnicos que hemos venido desarrollando necesarios para la construcción de nuestro software. Permítanme inicio por acá mi código para recordar qué tema fue el último que hablamos. Sé que tenemos pendiente hablar un poco de modelo vista controlador, también un poco de repositorios y también un poco de Laravel, así como para retomar. Vamos a dar inicio acá, vamos a irnos a nuestro sitio que se llama Nativo, creo que es. Exacto. Sí, estamos en nativo y estamos hablando de PHP y programación orientada a objetos, si mal no recuerdo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar el día de hoy de modelo de vista controlador aplicando la programación orientada a objetos. ¿De qué se trata esto, básicamente? Vamos a hablar de, permíteme aquí, nativo. .test. Aquí estamos. ¿De qué se trata esto? Si más o menos tenemos idea o hablamos la última ocasión de cómo el lenguaje de programación nos permite o está diseñado para trabajar orientado a objetos, creando las clases, inicializándolas y todo esto, pues entonces podemos aplicar eso para organizar un poco más nuestro código. Para hoy podemos hablar entonces del modelo vista controlador y quiero pues que nos quede claro ese concepto porque básicamente nuestro framework lo utiliza para eso. El modelo vista controlador nos indica que siguiendo esas siglas vamos a separar el código dependiendo de su responsabilidad. Aquí lo pueden encontrar en Wikipedia de qué se trata. Entonces vamos a asignarle a una porción de código la obligación de gestionar la información del modelo, que hace referencia también a la representación de los datos, o la base de datos, o la capa de datos. Gracias, Carlos. Vamos a tener una vista que hace referencia a lo que visualmente ven nuestros usuarios y vamos a tener un código relacionado a la manipulación de esos datos. Entonces, una parte del código se va a encargar de comunicarse con la base de datos, que sería la parte de datos, que es lo que lo menciono, el modelo, que utilizamos el concepto de modelo. Vamos a colocar un código PHP para que gestione la conexión o para que manipule los datos antes de que lleguen al modelo. El modelo solo se encarga de escribir en la base de datos. Y finalmente tenemos una vista o un documento, un archivo adicional que se encarga de la presentación de estos datos. Teniendo en cuenta eso, podemos entonces empezar a hacerlo de esta manera. Tenemos nuestro primer proyecto PHP, ¿cierto? Vamos a eliminar todo esto. Aquí vamos a, de alguna manera, a relacionarlos con el código. Entonces, esto sería la vista. Hecho esto, sería la vista. O la capa visual. Vamos a darle solo a este archivo la responsabilidad. De hecho, vamos a hacerlo así de esta manera. Capa visual, ¿cierto? Entonces tenemos el index aquí para como método de entrada. Y si nosotros le damos guardar y vamos acá al navegador, pues ustedes ya se imaginan qué sucede. Simplemente se va a mostrar esto en pantalla. Esta sería la vista. Posteriormente necesitamos un archivo que voy a llamarlo acá. Recuerden, por favor, si tienen cualquier pregunta, duda, inquietud, levantar la mano o copiarlo en el chat. La idea es que les vayan resolviendo las inquietudes. Vamos a colocar un archivo controller que efectivamente es PHP. Por ahora no tiene nada.
solo vamos a agregar un comentario. Esto comunica la vista con el modelo. Perfecto. En este caso, ese controller en este proyecto particular existe, pero en otros proyectos vamos a ver que esos archivos ni siquiera están expuestos, como en Laravel, no están expuestos para poder ser utilizados. Miren, por ejemplo acá, controller. Ok. Oh, perdón, cometí un error. Control. Aquí está expuesto, pero vamos a ver cómo no es necesario exponerlo. No tiene nada, no imprime nada, pero está expuesto, es decir, se puede leer. Y finalmente vamos a crear un nuevo archivo que se llama modelo. Evidentemente es un archivo PHP. Oh, perdónenme, para nombrar PHP. Este modelo se va a encargar de manipular los datos a la base de datos. Solo esa es su responsabilidad. Capa lógica de la aplicación. 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 Listo. Evidentemente, en el mismo ejercicio podemos llegar al modelo por la URL, pero no deberíamos poder hacerlo. Vamos a ver eso más adelante, cómo Laravel lo gestiona. Pero en este proyecto pues estamos así. Como no nosotros tenemos ya modelo vista controlador, vamos a dejar el index como vista realmente, pero podríamos colocarle el mismo nombre, solo que hay que acceder a él. Para eso necesitamos una base de datos. Entonces vamos a abrir aquí nuestra base de datos, vamos a abrir SQL a ver qué base de datos tenemos nosotros disponible. Creo que ya teníamos una para trabajar con datos incluso. Tenemos post, users y eso que necesitamos para trabajar. Aquí tenemos user, creo que sí, datos, exacto. Teníamos una cosa, ubicaciones, migraciones. No, tipos de usuario, ok. Necesitamos una nueva base, entonces vamos a crear una nueva base. Por ejemplo, una nueva tabla, una nueva base de datos, una nueva tabla. Ok, no, yo necesito una nueva base de datos que se va a llamar productos o products, o pongámosle nativo. Dejamos la codificación así, perfecto, tenemos a nativo acá, creamos una nueva tabla. Esta tabla se va a llamar products, es la primera tabla que vamos a insertar. Vamos a agregarle, evidentemente, de acuerdo a las convenciones, un ID, ese ID para estar sin signo y va a ser autoincrementable, la llave primaria. Entonces aquí la tenemos, vamos a agregarle un índice, ese índice va a ser, vamos sí, creo que es un índice y el índice le vamos a decir que es primary y que la columna es el ID. Perfecto. Entonces la llave primaria para que sea la que se tome en cuenta para los siguientes productos. El siguiente es simplemente el nombre y yo creo que con eso por ahora podemos trabajar. ¿Listo? Aquí no es un entero, sino que va a ser un texto, entonces vamos a colocarle un varchar de 50, ¿está bien? Perfecto. Le damos a esto, guardar, y todo está ok. Tenemos aquí una tabla con ID y nombre. Es decir, que yo ya me podría conectar a ella para empezar a trabajar. Me voy a ir a la documentación oficial, en este caso, de PHP, para conectarme. .NET. Vamos a ir a la documentación oficial para que él me ayude a escribir el código que necesito. Como les había dicho anteriormente, lo importante no es memorizar el código, sino la lógica que nos permite trabajar con este código. Entonces aquí tenemos la documentación oficial. En la parte inferior tenemos algo que se llama bases de datos. Por acá lo podemos ver, manejo de conexiones persistentes a las bases de datos. Y una de esas sería a través de MySQL. A ver, ¿dónde lo conseguimos? De pronto ustedes lo ven antes que yo. Conexiones precedentes. Sería esta. Relaciones. PHP, MySQL.
MIME, sí, creo que es esta. Dando subir un menú de conexiones. ¿Esto? No. Esto tiene que ver literalmente conexiones. A ver. Rastreo, comandos, archivos. Yo sé que lo habíamos visto anteriormente. PHP, instalación. A ver, constantes, atributos, seguridad, características, conexiones, bases de datos. Acá lo tenemos. Para eso vamos a utilizar estas que tenemos aquí. Y para MySQL tenemos MySQL y PDO. Creo que son. La extensión mejorada que sería MySQL Lib. Y aquí tenemos un código ejemplo de cómo nos va a permitir conectarnos. Conexiones. Aquí tenemos la conexión y la ejecución, ejecutar sentencias, que sería la que nos interesa a nosotros. Necesitamos una conexión, ver si hay un error en la conexión y finalmente ejecutar una query, por ejemplo, como esto. Entonces vamos a ver de qué se trata. Coge error. Y vamos a utilizar esta para seleccionar los usuarios, ¿cierto? Entonces, crear tabla, este sería seleccionar y esto es procesar los resultados. Entonces, vamos a copiar esto acá. Nos lo llevamos para nuestro código, que como saben es el modelo. Lo vamos a pegar acá. Vamos a hacerlo por ahora funcionar. Ok. Control C. Control V. Exacto. Tenemos que nuestra tabla se llama nativo. Perdón, nuestra base de datos. Perdón, sí, nativo, la base de datos, el usuario en este caso es root, no tiene contraseña, aquí es nativo y aquí en lugar, perdónenme, la primer parámetro es la conexión, entonces aquí vamos a dejarle 127.0.1 que sería localmente, ¿cierto? Esta es la base de datos, no tiene contraseña, me voy aquí y copio este código que tenemos acá para asegurarnos que se conecte. Perfecto. Sí, se puede conectar, entonces no hay problema. Esta sentencia la voy a eliminar. Entonces, si hay un error de conexión, pues evidentemente no funciona. Voy acá y lo que voy a dar como resultado es esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestro código? Primero se llama una instancia de una clase existente para PHP que se llama MySQL. O sea, ya es una clase nativa que viene. Esa clase, como vimos anteriormente, recibe unos parámetros. El primer parámetro es el nombre del servidor o la dirección IP, el usuario que se va a autenticar al servidor, la contraseña, que en este caso no tenemos, y en este caso la base de datos. Eso crea un objeto, ¿cierto? Ese objeto es MySQL. Si hay un error en ese objeto, debe existir esta propiedad dentro de ese objeto. Entonces, si ese objeto existe, pues evidentemente no nos podemos conectar. Por el caso contrario, si no hay problema, podemos llamar esta función que se llama query del mismo objeto MySQL y le pasamos la instrucción que nosotros queremos. Aquí en este caso se llama nativo, ¿cierto? Ah, perdón, la tabla se llama products. Y eso nos daría como resultado algo que nosotros podemos imprimir. Por ejemplo, perdón, bardamp para ver resultados. ¿Qué se trae? ¿Cómo está compuesta esa variable? Hasta el momento, sin problema, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Utilizando la reacción. ¿Todo claro hasta el momento? Listo, Andrés, muy amable de su parte. Entonces sigo por acá. Me puedo ir al navegador para ejecutar este código, me voy a Model y ejecuto y ok, no me dio error. El resultado que me dio es el de el bardamp. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una cuenta. Dice file count, interior, int, número de filas, 0. Es decir, se ejecutó correctamente esta sentencia. Es decir, esta conexión funcionó. Ahora, necesitamos siempre poder extraer, necesitamos poder llamar, en este caso, los productos que tenemos en nuestra base de datos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues ejecutando esta consulta. Entonces, ok, hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué tal si le ponemos a esto un poquito más de lógica, un poquito más de digamos,
de sentido para que el código que necesitamos se pueda reutilizar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, primero que todo, tenemos el resultado. Voy a tomar como ejemplo cómo utilizar el resultado acá. Perdónenme. Me voy a traer esto y aquí vemos que se procesa la información, ¿cierto? Y de aquí podemos sacar los registros. Entonces, mientras en resultado exista esto, esto es lo que vamos a utilizar para extraer la información. Entonces, mientras filas o row, vamos a colocar acá, vamos a cambiar esto por results, para que nos diga que es un resultado, ¿cierto? Result fetch, quiere decir que él va a ejecutar esta sentencia por cada una de las filas que encuentra en la base de datos y lo que necesitamos nosotros es traer, digamos, los registros. Entonces yo voy a crear una nueva función o una nueva variable que se llama records, que va a ser un grupo de datos o un array. Y lo que voy a hacer acá es decir que se almacenen cada uno de esos nuevos registros aquí, en una nueva posición dentro del array de datos. Entonces vamos a ver. Yo creo que lo puedo hacer así. Pero lo quiero estructurar de mejor manera. Vamos a ver cómo lo puedo hacer siguiendo el ejemplo que tenemos. Entonces, ID y el otro sería name, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí viene row, ID, porque es una columna que existe en la base de datos. Ese row va a ser un array también, entonces yo puedo hacer esto. Así solamente. ¿Qué le estoy agregando aquí a la consulta? Estoy haciendo lo siguiente. Se conecta a la base de datos, si no hay error, procede, continúa la ejecución, se envía esta sentencia SQL a la conexión y se ejecuta. Los resultados son almacenados, o el resultado de la ejecución es almacenado en esta misma variable result, y esa variable result tiene una función que se llama fetch associate, que le dice como que por cada registro perdón, fila que encuentra en la base de datos, va a consultarla, es decir, él recorre la base de datos y eso es lo que está haciendo en este momento. Recorrer, y yo simplemente le digo por cada uno de los registros, ahora créelo en una nueva variable solamente para que esta variable esté más limpia. Entonces yo le puedo decir aquí bar_dump records, por ejemplo, que en este caso nos va a valer vacío porque no hay ningún registro en la base de datos, pero yo puedo hacer esto que tenemos. Perfecto, vacío. Me voy a la base de datos y voy a agregar un nuevo registro. Vamos a colocar aquí 1 y aquí product 1. Le digo guardar. Y si vuelvo y ejecuto, ya va a traer un registro que tiene el ID 1 y que necesitamos que traiga también el nombre. ¿Por qué no nos trae el nombre? Porque solo estoy seleccionando aquí ID en la consulta. Necesitamos decirle que también se traiga el nombre. Vamos a ver si esto funciona. Entonces ya modifique la consulta, le digo refrescar y ok, tiene el nombre y tiene el ID. Estoy trayendo los datos de la base de datos. Entonces yo aquí ya tengo los registros. Quiere decir que yo me puedo traer esta información, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la mejor manera de traerlo? Tal vez así, creo que no nos va a servir mucho. Necesitamos es que se ejecute una vez realmente yo lo necesite. Entonces vamos a crear una clase nueva que se llama modelo, aquí. Class, utilizando simplemente el editor, nos da esta ayuda. Entonces yo busco la palabra class aquí para hablar el editor, veo que me salen unas opciones, la tercera opción me dice en la parte derecha que tiene unos punticos, ese es autocompletado, y aquí simplemente le digo tabulación. Entonces ya él me sugiere cómo se escribe una clase en PHP. Aquí este editor de ese code no tiene ninguna modificación. Permítame un segundo porque ya me está fallando. No tiene ninguna extensión ni nada por el estilo, es nativo simplemente para trabajar. ¿Qué es lo que le voy a decir? Que en este caso se llama modelo. El código va a estar aquí, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es hacer esto un poquito más inteligente. Ay, no sé por qué mi teclado no funciona. Funciona para algunas cosas, pero para otras no. Control X, control. Perfecto. Entonces ese modelo, está aquí todo el código almacenado. Por ahora no tiene ningún sentido ese código porque, como saben ustedes, para poder llamar una clase necesito tener funciones internamente y adicionalmente necesito tener
métodos o las funciones como tal. Entonces yo voy a crear, para organizar esto, voy a crear una propiedad dentro del objeto, dentro de la clase o la plantilla modelo. Y esa propiedad va a ser protegida y va a ser precisamente la conexión. Entonces lo vamos a colocar así. Cuando se crea el objeto, se crea con esa conexión. Vamos a agregar un constructor. Perdónenme. Vamos a agregar unas constantes que va a ser server. La vamos a colocar aquí. Vamos a agregar una constante, quiere decir que una variable que nunca va a cambiar. User. ¿Cierto? Y vamos a colocar database. Entonces una nueva constante que se va a llamar constante. Evidentemente la información va a ser la que ya tenemos. Aquí teníamos entonces 127.0.0.1. Esto para hacerlo más inteligente y aquí nativo. Es decir, que esto nunca va a cambiar y si va a cambiar tiene que ser porque yo manualmente lo cambio. Aquí por el contrario son variables. Entonces yo lo que necesito es hacer lo siguiente. Creo un constructor, es decir, un método que se ejecuta cuando se llama por primera vez esa clase. Y aquí lo tenemos, el helper. ¿Listo? Y aquí le vamos a decir, en este caso, no le vamos a decir que se le envía ningún parámetro, sino que la variable MySQL que está definida para él, internamente va a hacer esto. Vamos a quitar esto de acá. A ver, no sé por qué no funciona este teclado. Control X, Control V. Perfecto. Y aquí MySQL. Listo. Entonces, esto va a crear una pequeña dependencia de las acciones. No sé por qué no me funciona este teclado como quisiera. ¿Qué es lo que dice? Para poder llamar a la base de datos, necesito hacer una instancia de esta clase modelo. Es decir, le estoy dando una responsabilidad al código para que no se ejecute de manera aleatoria, sino que se ejecute cuando yo lo necesite realmente. Cuando yo vaya a llamar a la base de datos es que se crea la conexión. Del contrario, no va a existir una conexión. Lo siguiente que voy a hacer es pasarle los parámetros aquí como los que son constantes. Es decir, que no es algo aleatorio, sino que cumple un sentido dentro del proyecto, dentro del código. Entonces aquí le voy a decir que esto es la variable constante server, ¿cierto? Que debe existir acá. A ver, esto no es self, server, perfecto. Lo siguiente que vamos a llamar es self, que hace referencia a mí mismo, en este caso user, y aquí vamos a colocar self, .db. Entonces fíjense cómo el código empieza a ser un poquito más dependiente de lo que está haciendo. No es cosas aleatorias, sino que es dependiente. Entonces, primero, creo una variable dentro del modelo que solo se puede usar cuando el modelo es llamado. No es cuando se abra el archivo. Si me hago entender, esa es la diferencia. Solo puede ser realmente cuando se ejecute. Quiere decir que si yo abro este archivo en el navegador, esto no va a hacer ninguna conexión porque no lo están ejecutando. Simplemente le están dando la plantilla. Adicionalmente, quito las variables acá para que ahora sí sean constantes y él sepa que esas valores no se pueden modificar y las coloco en constantes dentro de la clase. Vuelvo e insisto, el cambio es que anteriormente el archivo podía ser ejecutado con el navegador. Ahora, si bien está el código aquí, el archivo no ejecuta una conexión porque no se está ejecutando ninguna acción, ningún modelo se está utilizando en este momento, se está instanciando para ser más exactos. ¿Listo? Y lo siguiente que yo tengo que hacer en este caso sería crear, por ejemplo, aquí podríamos llamarle más bien producto, una función de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decirle a mi clase que cuando yo la llame, él automáticamente ejecute la sentencia de consulta, que no tenga que yo pasarle al código PHP SQL, porque SQL no cambia, este código SQL no cambia, entonces yo quiero que sea más fácil llamarlo y más legible para mí llamarlo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes de poder terminar con esto, voy a agregar una pequeña validación acá, me llevo esto por acá y en lugar de lo voy a utilizar acá, que de hecho debería ser alguna función. Espérenme, lo hago mejor así. Entonces vamos a colocar una función nueva acá, que sería un método.
va a ser un método protegido porque solo puede existir dentro de la clase producto, y aquí vamos a decirle connect, ¿cierto? Aquí vamos a decirle connect, y lo que va a hacer esto es esto que tenemos acá. Quito este código, control X, lo pego acá, y le vamos a decir, elige, me lo tiré. A ver, lo retomo. El if está aquí, que es el de la conexión, este que tenemos. Entonces, si hay un error, no sé por qué no funciona. Entonces, esto va a ser una variable. Ajá. Y aquí, si esto da error, y ahí sí que retorno la conexión. Mucho más sentido. Ya les explico a qué hago referencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que le digo acá? En lugar de llamar el código de conexión directamente en el constructor, le voy a decir que me lo llame. Ahora lo voy a meter dentro de una nueva función. Y esa va a ser función es esta. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, cuando se inicialice un objeto hijo de la clase producto, lo primero que va a hacer es arrancar esta función, porque por su nombre lo va a llamar, ¿correcto? Dentro de esa función se va a llamar ahora esta función. Y esta función, ¿qué es lo que hace? Crea una conexión a la base de datos con los datos predefinidos anteriormente. Si la conexión da error, va a mostrar este mensaje, y de hecho va a detener la ejecución de los archivos PHP. O sea, detiene por completo la aplicación porque no se puede conectar. Y si por el contrario no hay error, retorna ahora sí esta conexión. Eso me asegura a mí que solo me puedo acceder a las llamadas porque realmente se pudo conectar a la base de datos. Eso hace este código que estoy en este caso personalizando. Simplemente estoy creando una clase que se va a comunicar a la base de datos, pero que en este momento se está asegurando de solo conectarse cuando la llamen y solo se pueda funcionar cuando realmente se pueda conectar. Y lo siguiente que voy a hacer yo, entonces, es crear una función, por ejemplo, que extraiga la acción de consultar. Entonces, aquí sí le puedo decir public function, puede ser public static function, por ejemplo, get. Fíjense, ¿listo? Y ahora esta función, ¿cuál es la diferencia? Me voy a llevar esto acá. Código porque no funciona. A ver si es un idioma. Estados Unidos, Latinoamérica. No. No sé por qué no funciona esto. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, acá voy a agrupar o crear una pequeña función. Y lo que yo voy a hacerle aquí es esto. Esto no me va a funcionar porque div no existe. Entonces, yo le voy a decir algo así como esto. Ya les explico de qué se trata. Self. Sí, creo que sí funciona. Perfecto. New self. Esto debería funcionar. A ver. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Aquí me hace falta cambiar esta variable. Y esta variable. Perfecto. Esto tiene sentido. Vuelvo e insisto, creo una plantilla para la ejecución de la conexión y las llamadas a la base de datos. ¿Qué es lo que hace esa primera plantilla cuando se llame realmente, cuando se ejecute, cuando se instancie? Lo primero es tratar de conectarse a la base de datos con esta pequeña función. Esta función es solo agrupar este código, y este código lo que hace es lo siguiente: crea una conexión a la base de datos, que es esta, valida si la conexión funciona. Si no funciona, detiene la ejecución de los archivos PHP, pero si funciona, retorna la conexión como tal. Quiere decir que ya puedo enviarle el código SQL a la base de datos. Y lo que hago es lo siguiente: como ya el objeto existe con una conexión, que sería esta, que está almacenada aquí, ¿sí? Le estoy diciendo esa conexión, almacénenla en esta variable propia de la clase o atributo de la clase. Entonces yo ya la puedo llamar cuando la necesite, y lo que voy a hacer es lo siguiente, que yo podría hacer algo así como nueva conexión, perfecto, sí, y estático, listo. Entonces lo que estoy diciendo aquí es: crece una nueva conexión y obtenga la propiedad que está en esa conexión. Si todo esto está aquí, entonces retórname los registros acá.
records, y aquí le voy a decir que esto me tiene un array. ¿Y toda esa magia para qué? Para hacer un poquito de abstracción, de que el código sea más legible para posteriormente leerlos. ¿No? Hola, Wander. Sigo por acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora en los controladores? Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. O, sí, en los controladores, por ejemplo. Vamos a llamar a ese modelo, que en este caso le vamos a decir require, para llamar ese archivo, once, el nombre del archivo es product, PHP, ¿cierto? Eso es decir que va a llamar este código, o model, perdón, se llama model. Va a incluir el código y lo siguiente que voy a hacer yo es decirle, por ejemplo, products es igual a, como yo sé que ya existe la clase allí, entonces yo le puedo decir product get. Fíjense lo que acaba de suceder. Incluso él automáticamente me lo está relacionando. Y yo le puedo aquí hacer un burn down. Products. Fíjense. Toda la sentencia de conexión a la base de datos se resume en llamar esta función. ¿Y cómo lo puedo hacer? Porque es una función estática. ¿Cuál es la diferencia de una función estática a una función no estática? La manera en la que podemos acceder. Cuando la función no es estática, yo tengo que hacer esto que van a ver a continuación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, algo así como esto. Products igual a new product, que lo vemos anteriormente, y products, por ejemplo, get sería una función no estática. Tengo que inicializar un objeto para poder llamar la función internamente. Como es una función estática, la puedo llamar de esta manera, para que lo tengan presente. Pero aquí estoy haciendo un poquito de abstracción. Les estaba diciendo, yo no quiero tener que llamar el código SQL del controlador. Yo necesito solo tener los datos disponibles. ¿Cómo lo hago? A través de este ejemplo que están mirando. Ahora, ¿qué hago yo? Voy al navegador para probar si esto que estamos haciendo realmente funciona. Entonces me voy aquí. Por ejemplo, me voy aquí y voy a ejecutar el modelo. El modelo no trae nada porque, como saben, el modelo no tiene lógica que imprima. Mire, solo es una plantilla. No se ejecuta realmente. Nadie está usando esta clase. Entonces quiere decir que no hay problema con eso. Me voy aquí y ahora sí voy a llamar al controlador, que es el encargado de hacer eso que les mencionaba. Es llamar el modelo. Entonces vamos a controller y aquí vemos cómo se ejecutó el código y se devuelve solo los datos que yo necesito, solo los datos de la ejecución. Fíjense cómo separé el código. La responsabilidad del modelo es llamar a la base de datos y este código que están viendo aquí hace eso. La responsabilidad del control es llamar los datos del modelo. El controlador no tiene código SQL en ningún lugar. Y lo otro que nos hace falta es que esto se pueda ver en la vista. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo. Hacemos un nuevo require solamente por esta opción y aquí vamos a colocar index.php, aunque realmente deberíamos hacerlo de esta manera. Vamos a llamar aquí a view, ¿cierto? Le voy a cambiar el nombre a esto y le vamos a poner view, sí. Y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, products. Y aquí le vamos a cambiar el nombre a product. Y de hecho, coloquémosle un nombre en mayúscula para que tenga más sentido de que es algo importante. Y aquí esto le voy a poner index. Entonces, fíjense cómo cambió la estructura del proyecto, solo para que lo tengan presente. El punto de entrada del proyecto o el primer archivo que se ejecuta va a ser index. Entonces, va a ser un controlador que se encarga de mostrar un resultado y que se encarga de llamar la base de datos. Para que eso funcione, necesito crear un modelo. Ese modelo es producto, que es el archivo producto PHP. Y la vista va a ser view products, ¿cierto? Que tenemos aquí. Products. Y ahora en view products me puedo ir yo aquí, digo la capa visual, y lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Por ejemplo, como yo puedo imprimir aquí HTML, hagamos una cosa así como esta. Yo podría decirle aquí que si bien esto es PHP, vamos a utilizar HTML. Entonces, HTML5, perfecto. Esto sería products, perfecto.
Aquí vamos a colocar una pequeña tabla que tiene un cabecero, que tiene un encabezado, y el encabezado es el ID, y el siguiente, perdón, creo que aquí tengo que agregar una fila, ¿sí? Y aquí sí coloco un TH para ID y un TH para name. Ahora, de acuerdo a esto, necesito un key body, que sería el cuerpo de la tabla, y una fila, ahora sí. Y aquí cada registro, entonces ID, TH, perdón, esto no es TH, PD porque es datos, ID, datos y nombres. Como ustedes saben, yo puedo llamar esto a través de la URL porque mi proyecto todavía no tiene esa parametrización. Entonces, solo para este ejercicio voy a llamarlo así con bproducts. Listo. Vamos a colocarle aquí border igual a 1. Perfecto. Le vamos a colocar, creo que el width. Yo puedo colocar un width acá igual al 100%, ¿cierto? Perfecto. Y ya, eso básicamente tenemos unos datos aquí que mostrar. Lo otro que tenemos que hacer es, entonces, mostrarlo el código correspondiente a los registros. Para eso me voy a ir a quitar esto, como ustedes saben, y vamos a hacer un poco de código espagueti, mezclar PHP con HTML, pero más adelante se van a dar cuenta cómo con Laravel no es necesario hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una instrucción PHP, cerrar esa misma instrucción y dentro de la instrucción vamos a colocar una función for each. Y esa función for each va a decir que yo espero que exista una variable que se llama productos y que cada una de ellas va a ser un producto. ¿Cierto? Luego pego el código HTML que anteriormente tenía y vuelvo y abro la sentencia PHP para decirle que aquí se cierre el for each. Creo que esto nos falta acá un corchete para abrir y el otro para cerrar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo este código que están viendo ustedes en pantalla? Va a crear una fila por cada uno de los productos que existan. Y aquí simplemente vamos a replantear. Entonces, sentencia PHP, vamos a decirle hecho producto. Como sabemos que es un array de elementos, entonces sabemos que le puedo llevar a sus llaves a través de esta sintaxis, o que existe una sintaxis, se llama de esta manera, y cierro mi código PHP. Copio este código y hago lo propio para nombre. Copio, porque este teclado. No crees, pero tiene como lag este teclado. Perfecto. Entonces aquí sería name, correcto. Esto viene dentro de esas funciones. Si eso es correcto y yo vuelvo a ejecuto aquí, me va a dar un error porque no existen los datos. Quiere decir que este archivo finalmente no se puede llamar. De pronto podemos validar eso más adelante. Pero yo sí puedo a través del controlador llegar. Entonces yo puedo decirle aquí algo así como esto y fíjense cómo los datos están llegando de la base de datos. Si agrego la base de datos más productos, que sería lo interesante. Ok, aquí sería product 2, guardar, esto debería automáticamente crear. Product 3, guardar, y esto debería automáticamente crear. Si yo refresco, funciona como esperamos. Se están trayendo los datos de la base de datos. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, en este momento los pueden hacer para que tengan claridad de lo que estamos haciendo. Claro, ¿qué le pasa? ¿Ninguno? ¿Ninguno está por ahí pendiente? Pues no, todo bien, al momento todo bien. Espero que haya estado pendiente del ejercicio, Brian. Bueno, yo por acá, no sé si están pendientes del partido, yo la verdad no. Voy a continuar con agregándole otra
acciono otra posibilidad a mi controlador. ¿Qué tal? Vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, esto sería más interesante. Vamos a decirle que nos muestre el formulario de creación de estos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos, como la manera de nosotros leer los archivos es a través del navegador, entonces necesitamos una nueva vista que nos permita ver ese formulario. Para eso necesitamos un nuevo controlador, ¿cierto? Yo voy a crear un nuevo archivo que se llama create.php. Esto es un archivo PHP, como ustedes se imaginan. Perfecto. Y aquí lo único que voy a hacer es decirle que me requiera una vez el create products. Claro. Dando create products. Listo, entonces cuando alguien llame al archivo create.php se va a llamar el archivo realmente create products, pero vamos a mantener nuestra sintaxis, es así. En ese create products que acabo de crear, entonces va a haber un formulario de creación. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. En este caso quiero crear algo así como esto, entonces me voy a index. A ver cómo lo hago para que esto funcione correctamente. Voy a crear aquí una nueva clase que se llamará Product Controller, ¿cierto? Y en esta clase por ahora voy a crear una función que se llame index. Y esa función va a ser estática. A ver si se me ocurre. Y este código lo voy a llamar allá. Acabo de modificar lo que teníamos para agregar un poco de complejidad. Perfecto. Entonces, cuando alguien llame la función del controlador index, se ejecuta este código, quiere decir que se muestra la vista, ¿cierto? Y aquí vamos a dejar terminar la ejecución. Perfecto. Lo que yo quiero es que si alguien quiere ver el formulario de creación, tiene que llamar la función create, que en este caso no necesita el modelo, no necesita llamar el modelo, sino lo único que necesita es create products. Perfecto. Pero en este caso, esto se va a llamar Product Controller. Quiere decir que me acabo de tirar el código que anteriormente nos estaba funcionando. Refresco y como ya no existe, pues evidentemente ya no va a haber nada aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es crear un nuevo archivo index.php. Y ese archivo index.php va a tener, vamos a imprimir var dump, la super variable get, por ejemplo. A ver qué nos trae. Refresh, perfecto. Esto no tiene nada. Pero si yo coloco aquí algo así como test. Listo, perfecto, test. Route. Permíteme buscar aquí una cosa. Host. Word index. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. El index.php es el punto de entrada. Ok. Carga el kernel. Public index. Tengo que hacer otra cosa. Bueno, voy a dejarlo así solo por este ejemplo y más adelante lo vemos. Entonces, lo que yo quiero ahora es decirle, por favor, que cuando me soliciten, por ejemplo, index
o products se llame el código que anteriormente estábamos viendo. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Entonces, si esto es así, yo le puedo decir a esto, road es igual a la supervariable get, ¿cierto? Que me dice que es un array que tenga road. Si esto no tiene nada aquí, entonces el valor por defecto va a ser vacío. Y aquí sí vamos a hacer un switch, por ejemplo, de PHP. Que es un switch, una sentencia que permite ejecutar código dependiendo del valor que tenga esa variable. Por ejemplo, aquí road. Si road es igual a products, vamos a llamar, fíjense, qué interesante, product controller index. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces necesito agregar acá, evidentemente, pues incluso lo puedo hacer acá. Require once product controller.php. Perfecto. Entonces, si alguien quiere ver el listado de productos, tiene que ir a la ruta que yo estoy colocando que se llama productos. Y si alguien lo hace, se ejecuta este código que está acá. Vamos a ir a verlo. Y si vemos ese código, ¿qué fue lo que hice? No hice magia, simple clic derecho, ir a la definición donde se escribió. Y si alguien llama ese código, se ejecuta esto que ustedes ven en pantalla. Quiere decir que si yo ejecuto esto, esto debe tener el resultado de las funciones, ¿cierto? Quiero agregar una nueva ruta. Y esa ruta es crear. Entonces, ¿cuál es la ruta que yo quiero que exista? Por ahora para productos. Podríamos aquí cambiarle a index y luego le agregamos un poco de aquí necesitamos create. Entonces, en lugar de ejecutar index, vamos a darle create. Y si nos vamos a create, se ejecuta el formulario. ¿Listo? Entonces, si yo voy aquí a index, se ejecuta la lista de productos. Si me voy a create, dice, ok, no se puede ejecutar. Create products, no existe. Create products, plural. Perfecto, se ejecuta esa función. Listo, en blanco. ¿Por qué? Porque esto está en blanco. HTML5. Y ahora vamos a crear aquí create product. Y lo que vamos a hacer ahora es enviar el formulario que yo quiero que permita crear. Entonces vamos a crear un formulario. Le vamos a agregar un input tipo texto para con el nombre. En este caso, evidentemente, el nombre es name. Y aquí vamos a agregar placeholder name of product. ¿Cierto? Vamos a agregar un botón que sea tipo submit para enviar. Create. Y vamos a agregar un botón tipo reset para limpiar. Clear. Por ahora tenemos un simple formulario. Y tenemos el formulario de crear y limpiar el formulario. Si yo escribo acá y le doy create, él lo limpia, si no, me lo va a crear. ¿Qué es lo que yo necesito? Que cuando alguien le da clic al botón crear, pues esto se vaya directamente o que realmente se ejecute hasta donde yo necesito que se cree la información. Entonces, la ruta, ¿cuál sería? Sería esta, route, como ustedes saben, podemos hacer index.php, de acuerdo a la instrucción que estamos creando, y en este caso la ruta sería store, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? Que cuando alguien le dé clic al botón crear, la información se envíe a ese lugar. Entonces vamos a ver acá cómo hacemos eso. Primero tenemos que crear en el index PHP que se escuche el store, que sería más o menos así. Vamos a ver. ¿Cierto?
Y aquí el store. De hecho, esto por sentencia yo debería poderlo agregar acá, porque no tiene sentido que lo llame tantas veces si sabemos que siempre lo voy a utilizar. ¿Listo? Quito esto, quito esto, quito esto. Aquí hay más líneas de las que deben. Y aquí el editor me dice que no hay una función store. Entonces me voy al controlador y creo esa función. Y esta función, igual, static function, store, va a ser lo siguiente. Necesito que me retorne unos datos y que esos datos sean los que creen el modelo. Entonces vamos a esperar unos datos acá. Y esos datos espero yo. Esto tampoco tiene mucho sentido. Ah, bueno, sí, acá sí tiene sentido. Acá vamos a decirle esto. Que se cree el producto y lo que vamos a hacer es del modelo producto que se está utilizando allí, aunque este require lo podemos usar es arriba. Acá, en el inicio. Ya no es necesario agregarlo acá. Entonces yo lo que quiero es que esto permita crear productos. Algo más o menos así. Que cuando yo envíe unos datos al modelo, él automáticamente haga la inserción y si todo está ok, me retorne, no sé, que ejecute algo. Vamos a ver qué hacemos. Si todo está ok, ya miramos qué hacemos. Vamos a darle un hecho. Creado. O no, debería más bien retornar acá el producto creado. Y aquí imprimir product name. Perfecto. Aquí me dice el editor, pero es que esta función no existe dentro del modelo. Entonces me voy al modelo producto que existe acá y creo esa función precisamente. Copio exactamente lo mismo. Y en este caso me voy a ir a la documentación porque aquí me dice que se debe insertar los datos de esta manera. Vamos a ver acá. Voy a sentencias y por aquí vemos un insert. Aquí lo tenemos. Creo que esta sentencia es la que ejecuta. Porque la otra es fetch associate, ¿sí? Entonces, insert solamente es esa función. Falla la conexión, insert int, listo. Y aquí son los variables. Entonces yo puedo usar esta función. Y esto le debería decir algo así como... un segundo. Algo así como esto. Vamos a utilizar esto aquí. Acá recuerden que aquí podemos ejecutar esto acá. Entonces yo voy a quitar esto de acá. Y esto lo voy a llevar a una nueva variable. Quito esto de acá. Y aquí le digo created. Es igual a lo que tenía similar a la parte superior. Una inicialización del mismo. Y luego le digo pegar y esto es exactamente lo que me necesita. Esto va a estar en una función y si create de un error, entonces muestre esto, pero por el contrario, si create no dio error, vamos a ver qué se trata de ese create. Y lo otro que vamos a hacer aquí es quitar esto y decirle que en la tabla productos en etiqueta y nombre se carguen los valores que vienen aquí en array data, ¿cierto? Entonces esos valores, de acuerdo a esto, tendrían que ser concatenados de esta manera. Vamos a ver. Podemos usar data. Perdón, no necesitamos ni siquiera el ID, solo necesitamos el nombre. Porque ustedes saben que el ID es automático. Entonces, dan .name. Se supone que esa variable debe existir aquí. ¿Listo?
Eso sería lo que necesitamos. Voy a hacer una opción adicional y es escapar esto. Eso quiere decir que él sepa que primero es código PHP y luego es texto, porque finalmente él envía texto. Ajá. Y aquí solo necesito un nombre. Es decir, que se espera que esto esté dentro de esta función. Si todo esto da error, falló la creación de la tabla. Bueno, vamos a dar aquí esto. Productos. Para no pasar esas variables. Listo. Si todo esto está ok, creo que tengo un error acá. De sintaxis específicamente, porque aquí es dos comillas. Ahora sí. ¿Qué le estoy diciendo? Va a haber una función que se encarga de enviar a la base de datos los datos y crearlos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recibe una array con los parámetros, trata de ejecutarlo. Si se ejecuta perfectamente, va a dar esto. Si hay un error, muestra esto. Y acá detenga la ejecución. Perfecto. Voy al controlador y esto ya funcionaría. Y lo que yo espero es poder imprimir el producto. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esto. Miren, ¿por qué ese no funciona? ¿Qué pasa? Aquí necesitamos los datos. Necesitamos pasar esas variables, pero esta data no va a funcionar. Entonces vamos al navegador y vamos arreglando esta información. Refresco, ok. Ahora necesito enviar nuevo producto, crear, o me lo envió a donde yo quería, pero fíjense que dice name nuevo producto. O sea, se está enviando. O sea, se cambia la ruta, pero no es a donde yo quiero. Me voy a corregir el formulario acá. Y recuerden que eso lo hago acá. Entonces, acción. A ver qué sucede aquí porque no me funciona. Dice index, name. Y, bueno, puedo hacer una opción adicional. Quitar esto. Y en lugar de decirle que eso lo envía ya, le voy a decir un input acá, un nuevo tipo de dato, tipo input hidden, con el nombre route y el value, la ruta que yo quiero que se almacene. Esto es simplemente decirle que lo envíe predefinido en el formulario y este le está permitiendo que el usuario lo escriba. Refresco, hay error, aquí refresco, se limpia y ahí digo name of product, create, y fíjense que ahora sí se envía donde yo quiero. Entonces la ruta store con el nombre name product. Perfecto. Sin embargo, aquí me dice que hay un error en el archivo index 19 de la variable data. Eso quiere decir que es acá. Index 19, acá. Esta data no existe, pero sí llegó acá. Adicionalmente a eso, hay otro error que nos tenemos que dar nosotros cuenta del proceso de este archivo, y es que los valores del formulario se están enviando en la parte superior en la URL. Cuando ustedes saben que con nosotros enviamos un formulario, eso no va en la URL. Tengo que cambiar el método del que está enviando el formulario la información. Eso tiene que ver con los formularios, en algún momento lo tratamos. Entonces yo le digo aquí método, voy a decir post, voy acá, refresco y le digo name, le digo crear, se refrescó, pero no se está mostrando nada. ¿Por qué? Porque si yo voy a index, fíjense que la ruta la está capturando es a través de la opción get. Quiere decir que necesito también capturarla a través de la opción post o de la variable post. Vamos a ver un bar dump de la super variable post. Es decir, los parámetros que lleguen por el método post. Refresquemos, dice enviar formulario y dice, ok, por el método post está la función store y el nombre name. Quiere decir que si esto no existe, eso es lo que le tengo que decir a mi archivo. Si aquí en esta variable no existe nada, busque también en la variable post. Entonces, eso lo podemos hacer de esa manera, tal cual como lo están viendo ustedes aquí. Simplemente en otra variable lo busque. Esa variable, como ya les había dicho, es una super variable, existe por defecto. Y si finalmente no existe en ningún lugar, pues root no va a valer nada. Quiere decir que si no está por acá, está por acá. Y si llega, se va a ejecutar esto. Vamos a ver, refrescar, formulario. Ok, dice que hay un error, volvió a llegar acá, pero data no existe.
Eso quiere decir que yo necesito extraer la información de data. Y data no es otra cosa que esto. Por ejemplo, name. Entonces, name va a ser la información que llegue acá y le digo que se envíe luego como un parámetro acá en el controlador, que el controlador se encarga de llamar al modelo, que es el que realmente va a ejecutar la sentencia SQL, que está por acá. Que está por acá. Y si todo eso está ok, pues se va a ejecutar de alguna manera lo siguiente. Vamos a darle refrescar y dice, ok, el argumento de store1 debe ser de tipo array, pero recibimos un string en el 44. En la línea 44 del controlador, perdón, del modelo. Producto, store, argumento tipo debe ser array, se recibió un string. ¿Por qué? Porque en la ruta yo lo hice mal. Tiene que ser algo más o menos así. Esto ya lo convierte en un array y no en un valor como tal. Frijo, pan. Uy, no se encontró el nombre. Ay, otra vez. Aquí. O simplemente hacer esto. Para que todo lo que llegue aquí se vuelva. Continuar. Ok, ahora sí funcionó. Fíjense que dio un true. Y que el tipo de dato accesido en la línea 28. Línea 28 del controlador. 28 acá. Y aquí me retornó fue un true. Es decir, que se creó ese usuario correctamente. Vamos a la base de datos. En el true que me está devolviendo le digo refrescar. Cancelar, perdón. Refrescar y aquí tenemos, sin embargo, no lo creó correctamente. Dice name cuando sabemos que yo le envío un product. A ver. Vamos acá, create. Vamos a ver por qué no está llegando el parámetro que es. No, no se está creando correctamente. Volvamos acá. O sea, hace la inserción, pero no con el dato que necesitamos nosotros que sea. Eso lo vamos a ver acá. Y no está accediendo es esto. Vamos a ver si le damos un bar acá para depurar. Data, ¿qué sucede? Refresh, continuar, data sí existe. Y dice name es igual a name. Entonces, ¿por qué no lo crea? Vamos a concatenar esto, quitar esto de acá. Y vamos a decirle tintín y punto punto para mezclar código PHP con código perfecto. Y eso está ok. Esto está ok. Continuar. Perfecto. Me voy a la base de datos. Refresco. Refresco y se crea 0. ¿Por qué no? Insert into products name values data. ¿Por qué me crea 0 si aquí existe algo? A ver. Verdamp. Dios mío, con este editor que está loco. De eso. Ver, copiar, pegar, es el teclado definitivamente. Guardar, refrescar, ok. Dice name. Es un string name. ¿Por qué no lo imprime? Entonces imprímalo. A ver qué sucede. A ver si la sentencia, el código de SQL. Name bold true. Porque está imprimiendo esto. Enviamos otro valor. Otro valor. Great. Sí, sí está llegando el que es. O sea, aquí sí está llegando otro valor, pero en el momento de la inserción da un error. ¿Por qué? No tengo idea en este momento. Insert into products, name, values, este valor. ¿Por qué no sirve? Mira, aquí me dieron un error. Hay un error en la sentencia y dice que está
que está desconocida la columna what. Values. Ahí está bien. Esto tiene que ir en comillas. Qué pena, muchachos. Esto tiene que ir en comillas. Les explico un poquito más adelante qué estoy haciendo en este momento. Refresh, continuar, perfecto. Si esto está ok, refresh, perfecto, por fin se arregló. Elimino estos registros, que lo debería hacer por mi interfaz, pero lo vamos a hacer por aquí. Vamos a refrescar este ID al 4, perfecto. Refresh y va a crear otro registro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy combinando código o enviando código SQL a la base de datos y en ese código SQL que estoy enviando estoy incluyendo el valor que llega en el formulario. Sin embargo, al ser un string, ignoren esto que está acá, yo tengo que decirle, esto sería otro valor, tengo que decirle a la base de datos que esto va a ser un string, por eso estoy colocando estas comillas. Sin embargo, para la ejecución que yo necesito concatenar, es decir, pegar ese script, pegar ese valor en string o ese caracteres más lo que traen en la variable. Es por eso que yo uso esta estrategia. Primero, cierro el texto que estoy escribiendo, ¿cierto? Cierro y abro el texto nuevamente. Es decir, hasta aquí, de aquí a acá, para PHP hay un texto escrito sin importar que internamente sea código SQL. Esto se lo estoy enviando a esa SQL. Luego le digo, por favor, pegue esto que viene a continuación. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto que viene acá? Por favor, péguele eso, pero no súmelo, sino péguelo junto. Copiar. ¿Y cómo lo pega? Con punto. Pega. Punto y luego otra vez punto. Y luego le digo, utilice nuevamente esta sentencia o este string o esta cadena de caracteres que está dentro de las dos comillas dobles. Entonces estoy concatenando. Esta comilla sencilla va para SQL y esto es solo para decirle a PHP una cadena de caracteres y esto es otro bloque. Y el tercer bloque sería este que tiene la variable name por acá. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Quito este código y lo que hago es lo siguiente. Como ya se pudo crear el store, vamos a decirle acá que se retorne un true, por ejemplo. O sea, sin ningún problema. Y acá en el controlador vamos a decirle que como esto se creó, crear, podemos hacer lo mismo, crear, solo para avisarle que está todo funcionando. Entonces, si se creó, no, dejémoslo así, no le agregamos funcionalidades adicionales. En lugar de hacer eso acá, vamos a crear un redirect. Entonces, si se crea, si no hay problema en la ejecución, vamos a decirle acá, redirect PHP. Vamos a decirle que se redireccione a una nueva ruta para que los liste todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esto que tenemos aquí, un header location. Esta función que tenemos aquí hace lo siguiente. Y hace un die para morirlo. Para determinar la ejecución. Este status, URL, sí, creo que con eso está bien. Vamos a detener la ejecución acá. Con esta función le dice que se detenga la ejecución y le vamos a decir que la ruta a la que va a ir va a ser, por ejemplo, vamos a colocar nativo.test y aquí va a ser index.php y recuerdan que la ruta era index. Vamos a colocar dos comillas sencillas, index, ¿cierto? Esa es la ruta que existe o el nombre de la función, ajá, index. Quiere decir index, que si todo está bien en la creación, él va a retornar o sea, nos va a llevar a donde están todos los registros nuevamente y ver el nuevo registro. Me voy a ir acá. Me voy a ir acá, perfecto. De hecho, va a ser una opción más interesante. En el index del controlador o en la vista de index de los productos, voy a agregar en la parte superior un href. Y ese href me va a llevar a index.php con el parámetro route create. A new route.
refresco. Tenemos agregar un nuevo producto. Entonces, para agregar un producto necesito el formulario de creación. Me voy aquí, le doy clic, él me está mostrando el formulario de creación. En el formulario de creación le vamos a agregar un nuevo título en la parte superior que se llama Create Product. Y aquí colocamos un BR, me devuelvo, refresco y en el View vamos a agregar también un BR y colocamos esto aquí, que sería más o menos una funcionalidad. Entonces agregar, uy, ese BR no funcionó. Perfecto, BR, agregar, ¿cierto? Entonces cuando yo quiero crear un nuevo producto, voy al formulario, en el formulario me pregunta el nombre, es lo único que tienes, aquí vamos a colocar cualquier cosa. Ahora le vamos a decir crear y, oh, hay un error de protocolo. Ok, he cometido un error acá y es porque esto no tiene HTTP, sino HTTP. Me vuelvo y ya lo creo. Cualquier cosa está ahí. Entonces vamos a crear uno nuevo, crear y fíjense, hace un redirect, pero el redirect me está dando un error. Ya sí, hagamos una cosa. Si esto no tiene ningún parámetro, también funciona de esta manera. Entonces, por defecto, así nadie escriba index, nos va a mostrar los productos. Y me voy al controlador y le digo que se redireccione, sin ningún problema. Refresh, perfecto. Productos, crear otro y redirecciona al nuevo que se está creando. Está haciendo el ciclo. En este caso estoy haciendo el CRUD. Estoy haciendo partes del CRUD. Listar porque los tengo todos disponibles. Crear o almacenar se está haciendo en este momento. El leer sería el read o listar. Faltaría el update y el delete. Pero con eso más o menos funcionaría el proceso para agregarlo o para completar, digamos, el modelo de vista controlador. Les voy a dar un pequeño resumen. Como se pueden dar cuenta aquí, cada uno de sus archivos, en función del concepto que manejan, tiene una única responsabilidad. Este index realmente sería el sistema de rutas o el sistema de enrutamiento dentro de la aplicación. Como se pueden dar cuenta, no necesito llamar ningún otro archivo aparte del index. Fíjense, yo siempre estoy en index. Para la aplicación siempre estoy en index. De hecho, Laravel hace la misma estrategia, solo que un poquito más interesante. Ellos tienen una funcionalidad para enmascarar ese código que ustedes están viendo y tiene una regla de enmascarar esto. Eso lo van a encontrar en el archivo htaccess y es esto que están viendo ustedes en este momento acá. ¿Qué es lo que le dice? Que cualquier parámetro que recibe el archivo index sea oculto. No tiene por qué mostrárselo al usuario y de esa manera trabaja el sistema de enrutamiento. ¿Qué es el sistema de enrutamiento? Decirle al usuario o a la aplicación dónde escucha los formularios, dónde muestra las vistas, dónde se escucha el código, dónde puede accederse, qué métodos tiene disponibles y qué código va a ejecutar qué cosa dependiendo de a dónde quiere ir el usuario. Si quiere ir a productos, entonces irá a /productos. Si quiere ir a users, entonces irá a /users. Ese es el sistema de enrutamiento. En este caso, mi archivo index.php se convirtió en mi sistema de enrutamiento de manera muy sencilla y se encarga de hacer esa gestión correspondiente. Yo estoy utilizando aquí una variable que se llama ruta, que existe en la supervariable get y en la supervariable post. Estas supervariables existen por defecto en PHP porque, como ustedes saben, PHP fue construido para trabajar con HTTP, con las aplicaciones web. Entonces él dice, ok, yo seguramente recibo peticiones por el navegador y el navegador solo me puede enviar utilizando el método post o el método get. Entonces yo por defecto las capturo y los vuelvo una variable. Y lo que yo analizo es si viene algún valor llamado ruta en esa variable o en post, proceses el código dependiendo de ese valor. Entonces si es index o si es ninguno, se ejecuta esta función. Si es create, se ejecuta esta función. Si es store, se ejecuta esta función. La función index, ¿qué hace? Me voy a index y fíjense que la clase
controller solo tiene una única responsabilidad. Volvemos al gráfico. Fíjense este gráfico tan interesante que tenemos. Vista, controlador y modelo. Aquí de pronto nos hace falta agregar el route o las rutas o el index que nosotros teníamos allí para trabajar. Pero fíjense que el controlador se encarga de comunicarse con el modelo y darle los resultados. En este caso la llamada sería así, darle los resultados a la vista. La vista se encarga de comunicarse con el controlador. ¿Dónde hicimos eso? Acá en el index. Y que la vista se puede ir al controlador porque me está redireccionando a la vista de creación. Y funciona de esa manera. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ejecutar, por ejemplo, agregar una acción para eliminar. Entonces vamos a hacer esto que tenemos aquí. Voy a copiar, agregar primero en el controlador la acción. En este caso sería delete. En este caso necesito es el ID del registro que voy a eliminar. Y aquí sería el ID. Y me redirecciona evidentemente a donde lo tengo. Y aquí sería destroy. Y aquí sería destroy. Perdón, delete, destroy. Listo, necesito en el modelo agregar una consulta nueva, una función nueva que se llame delete. Aquí va a retornar simplemente un ID que tiene que ser un entero. Y aquí retorna un true si todo está ok. Si nos vamos a las sentencias, drop sería delete. Creo que la sentencia sería delete from products where ID igual a 1. ¿Listo? Entonces más o menos así. Delete from products where ID es igual a ID. Quito esto porque no lo necesito y punto y coma para enviarlo. Creo que con eso se elimina el registro. Y perfecto. Entonces, fíjense, si esto se ejecuta y elimina el registro de la tabla, esto va a retornar un true. Me voy al controlador. Si eso se ejecuta bien, él me hace un redirect. Si no, me va a mostrar el error. Y lo que tengo que agregarles a la vista es agregar precisamente que se pueda eliminar esa función. Entonces, aquí vamos a hacer un delete. Y en este caso va a ser, sí, delete. Y aquí simplemente va a ser, como yo sé que tiene que venir un ID, entonces vamos a colocarle ID. Perfecto. Y aquí sería ID, y aquí sería ID, y aquí sería destroy. ¿Por qué método destroy? Porque no podemos usar la palabra delete dentro del controlador. Creo que es así. Pues lo podemos usar. Vamos a ver. Sí, sí podemos usar. Vamos al controlador y le colocamos delete. Y todo esto es exactamente lo mismo. Entonces, si se ejecuta delete, si recibe el parámetro, se ejecuta. Aquí sí se ejecuta. Esto es solamente el sistema de enrutamiento. Él solo se encarga de llamar la función en el controlador correspondiente y ejecutar el código correspondiente. Ahora, fíjense que estoy esperando que los datos lleguen por post, no por get. El ID del usuario llegue por post. Quiere decir que yo necesito enviar un nuevo formulario y no solamente pasar el parámetro en la URL. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a agregar en la vista de productos. Vamos a crear aquí una nueva columna que se llame acciones. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer un pequeño hack. Como yo no quiero pasar por URL, o sea que no se pueda enviar por URL un ID, para que no hagan algo así como esto, delete 1, 2, 3, 4, 5, las que quiera el usuario, sino que tenga que enviar un formulario, entonces vamos a crear ese formulario acá. Perfecto, vamos a crear un nuevo formulario acá. La acción del formulario y en este caso el tipo de dato va a ser, primero vamos a hacer lo mismo que en el create, que va a ser esto. Vamos a copiar estos dos datos, vamos acá. No sé por qué esto no pega. Listo, esto va a ser delete.
para que se vaya a esa ruta, copio, y en este caso es ID, ¿y qué creen ustedes? Aquí vamos a imprimir el valor del ID. Necesito código PHP que se abra, producto, imprimirlo, producto, array, ID, cierro mi código PHP. Perfecto. Entonces, fíjense, la ruta va a ser y el ID va a ser. Y lo otro que necesito es simplemente un botón. Si esto es correcto, esto funcionaría. Cada vez que le clique en este botón, se va a eliminar algún usuario. Y va a refrescar la página y me va a mostrar cuál se eliminó. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esto. Ok, hay un error. Definida variable ID aquí. ¿Dónde? En el index. En el index. Aquí debería haber un ID. Vamos a depurar. El post. Debemos refrescar. Se está enviando por, mire, se está enviando por URL. Por eso es el error. Entonces vamos a la vista y aquí en el formulario le vamos a decir index.php y el método post. Ahora sí, volvemos, refrescamos. Delete se eliminó. Vamos a la base. Refresco. Refresco. Se eliminó. Vamos a eliminar cualquier cosa. Se eliminó. Y se eliminó. ¿Qué me falta? Vamos a hacerle una pequeña acción adicional aquí. Y es que le vamos a agregar una JavaScript. Confirm really delete. Vamos a ver qué sucede si yo agrego ese JavaScript. Entonces le va a decir confírmeme que lo quiere eliminar, le digo que sí, se ejecuta. Confírmeme que lo quiere eliminar, sí lo ejecuta. Agregar, simplemente le vamos a agregar, crear, los almacena, crear los almacena, crear los almacena. Eliminar los elimina y así sucesivamente. Con eso hemos creado el modelo, la vista, el controlador. ¿Qué sería lo interesante? Que este mismo código que sabemos que existe me sirva para otro modelo que acceda a otra tabla. Ahí vendría la abstracción un poco y programación orientada a objetos. Pero me parece que este código ya está completo porque realiza todas las acciones. Recuerden que las funciones públicas son las que yo puedo acceder por fuera de la ejecución, las protegidas solamente están internas, entonces por eso es que la ejecución se ejecuta directamente. Y con eso, muchachos, tendríamos un ejercicio completo que ustedes pueden trabajar para el tema del modelo de vista controlador. No sé si alguien está aún ahí, si tenga preguntas, dudas, inquietudes, en este momento las puede hacer. 1:50 más o menos llevamos de grabación, así que yo creo que este ejercicio va a ser muy interesante para ustedes. Voy a cargar estos archivos al repositorio para probarlo. Déjenme ver si me recuerdo cómo lo puedo hacer. De hecho, creo que borré mi código. ¿Alguien por ahí? Hola, profe. Cuéntemelo. ¿Me escucha, no? Sí, señor, lo escucho. ¿Todo claro? Vale. Sí, estuvo muy bueno el ejercicio. Profe, yo ya hacer una consulta respecto al proyecto. ¿Usted nos va a explicar React o no? No, porque Blade, solamente Blade y en términos de JavaScript de pronto no lo vamos a usar como así tan extenso como para un framework completo en frontend. Entonces, pues no nos da el tiempo para hacer exactos todo lo que se puede utilizar. ¿Listo? Ok, entonces Blade nomás. Sí, Blade. Sí, Blade es el sistema de plantillas. ¿Qué es lo que hace Blade? Permite hacer esto, por ejemplo, esto.
esto que estamos viendo aquí, pero de una manera mucho más elegante. En lugar de utilizar esta sentencia que no debería usarse, él tiene como alias, ¿cierto? En lugar de nosotros escribir PHP, no sé qué, todo esto, él simplemente tiene un alias para esta parte del código y para esta parte del código. Es un sistema de plantillas y eso por detrás se convierte en esto. Pero es mucho más elegante de utilizar. Eso todo se ejecuta desde el backend. Si necesitamos algo de frontend, lo podemos trabajar. No sé si alguien tenga dudas, lo tocamos. Yo he trabajado mucho con Vue, que tiene muchas cosas interesantes. Ahorita estoy trabajando con una alternativa más interesante del ecosistema de Laravel que se llama Liveware. Es decir, del ecosistema de Laravel hay muchísimas herramientas que trabajan, que si bien no suenan de pronto ahorita en la moda, van a tener mucho auge de aquí en adelante porque la proyección, digamos, en esta tecnología es esa. En algún momento les dije que cuál era una ventaja de utilizar esta herramienta que me pareció a mí frente a otras, y porque, por ejemplo, no ha dado el salto a otras tecnologías, es la capacidad del ecosistema. Por ejemplo, en los proyectos de Node.js que trabajan React o Angular o ese tipo de frameworks basados en JavaScript, se tienen que llamar muchos paquetes externos para construir la aplicación. En cambio, Laravel tiene como un ecosistema más sólido y tiene muchos paquetes propios que hacen que eso funcione supremamente bien. Ya tiene por defecto muchas opciones para por nosotros trabajar. Entonces, por eso me parece chévere mostrarles. Y que la curva de aprendizaje del framework realmente es muy pequeña. No es como tan complejo el ambiente, no es como tan complejo empezar a trabajar. En realidad el ejercicio de PHP era como para que entendieran conceptos y pudieran trabajar en esos conceptos con PHP plano, ¿sí? sin magia de fondo. Fíjense que son solamente archivos PHP lo que yo estoy trabajando. Evidentemente conozco mucho la sintaxis, pero no tiene nada de magia al fondo. Cuando implementamos Laravel sí hay cositas y archivos que incluso uno no lee y que él está utilizando. Entonces yo quería antes de trabajar eso que tuvieran los conceptos claros. Formularios, ya hemos trabajado con formularios, lo único que estoy implementando son aquí como las rutas para llamar los archivos, los métodos, pero esto ya lo tienen. Los conceptos de las clases ya tienen más o menos idea de qué se trata. Lo único nuevo que agregué fue el tema de las funciones estáticas, que simplemente es la manera de poderla llamar. Como les digo, cuando una función no es estática, como por ejemplo puede ser esta, para poderla llamar tengo que utilizar esta sintaxis, que es instancia. Esto es lo que hace referencia, es instancia mía, es decir, mi hijo, mi clon, puede tener esta acción o este método. En el cambio, en la estática no es necesario que tenga una instancia como tal. Por eso se puede dar cuenta usted acá que yo no tengo que llamar y crear un new product controller, sino que lo llamo directamente la función y él internamente tiene su código y lo mismo hago para el modelo. Esa es, digamos, la única referencia. Y lo otro que hice adicional es separar el código. Simplemente separar el código por responsabilidad siguiendo el concepto. Entonces el modelo es este, que de hecho la idea sería que, por ejemplo, ustedes creen una nueva tabla y utilicen este mismo código, pero no en copiar y pegar, sino extenderlo. Creo que yo me llevaría esto a una clase nueva, una nueva clase que se llame modelo por defecto. Crearía un nuevo parámetro aquí que se llame, por ejemplo, nombre de la tabla, ¿cierto? Cambio esto a modelo, creo una nueva variable de este tipo que se llame nombre de la tabla. Y por cada una de las tablas que exista, le coloco ese valor a esa variable. Y esa variable la utilizo entonces en las sentencias. En lugar de colocar aquí productos escrito, coloco la variable nueva que le menciono que acabo de crear acá arriba. Y me llevo el código. Y de esa manera yo puedo llamar desde cualquier tabla estas mismas sentencias. Por ejemplo, que tengan la misma tabla name, perdón, la misma columna name y que tenga, bueno, la estructura adicional es la misma. Y van a ver que el código simplemente se repite. Eso sería lo interesante. De pronto mañana o luego lo podemos trabajar si alguien tiene dudas para extender un poquito más este código y entienda perfectamente los conceptos. Aquí hay un error para enviar este código. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si estuvo bien mi intervención, Reiner, pero ese era el ejercicio. Espérenme, les comparto esto en el repo. Mi repositorio.
A ver, nativo. Yo no tengo nativo acá. Prototipo. A ver. No tengo un repositorio nativo. ¿Qué caja? Lo que llamaba POS, ¿no? No, es que POS es el otro proyecto. Yo quiero que quede limpio. No, nativo ni siquiera tiene repo. Entonces vamos a darle aquí un git init. Con eso creamos un nuevo repositorio. Vamos aquí a repositorios acá. Vamos a agregar todos los archivos a los cambios. Vamos a agregar un first commit. Y lo confirmamos. Eso crea un nuevo repo. Ahora lo que tengo que crear es aquí un nuevo repo. Este repo se va a llamar nativo. Y vamos a crear lo que es público y perfecto, se crea aquí. Y lo único que tengo es que subir el código. Sin embargo, necesito pasarle la llave pública. Para eso vamos a darle aquí una nueva pestaña. ¿Vení? Una pestaña, sí, una pestaña. Y le vamos a decir aquí, cuando esto finalice, cat, mi llave creada debe estar acá, punto ssh, id, ya lo tenía creado, una llave ssh, esta llave ssh, entonces necesito agregarla acá en configuraciones, llaves ssh, agregar nueva, pegar acá, en el equipo y le ponemos aquí Hewlett Packard. Eso va a permitir que se puedan subir los archivos. Me voy acá, esto está acá, copio esto, acá, le digo perfecto, ya lo agregó, copiar, le digo pegar, se renombra la rama y le digo copiar y esto subiría el código. Listo. Si esto es así, este es el repositorio. Ahí está el proyecto con el CRUD. Faltaría el update solamente. Por ID cambiar los datos. Y creo que ya tendríamos un CRUD interesante. De pronto un poco de carpetas para que le dé un poco más de organización. Pero funcionaría para por lo menos leer de manera básica la base de datos. Les comparto esto al WhatsApp. Voy al chat. Y nada, muchachos. Pero ya Cristian está más avanzado. Pero es básicamente, ahí tomen cosas en Cristian que usa Laravel para trabajar. Por ejemplo, el tema de las rutas existen allá en Laravel, el tema de los controladores funciona de la misma manera, el tema de los modelos funciona de la misma manera, ese es el principio que se usa. El tema de las vistas funciona de la misma manera. Y en el caso del API, simplemente que no tiene vistas y se accede de otra manera a la información. Digamos, él tiene una estructura, el API REST, digamos, es como una convención para trabajar para exponer los datos a través de JSON y respetando los métodos HTTP. Eso lo podemos trabajar cuando ya tengamos el proyecto completamente en Laravel, porque es más fácil de trabajar que en PHP nativo. Pues muchachos, vuelvo y les digo muchas gracias a todos por asistir. Espero que si pueden ver esta grabación les sirva de ayuda. Nos vemos en un próximo encuentro y la tarea aquí sería que ustedes mismos agreguen a este proyecto la posibilidad de actualizar. Tendrán que agregar un nuevo método en el controlador que se llame, por ejemplo, update para recibir los datos, un método edit para ver el formulario con los datos cargados antes de manipularlos y en el modelo un método que reciba esos datos y los envíe a la base de datos. Y en las rutas, una nueva ruta que permita cargar el formulario preestablecido. Esa sería como la opción. No les quito más de su tiempo, nuevamente les deseo una feliz noche y nos vemos.